¿Estás cansado de perder la conexión en medio de una reunión importante? Tranquilo, tengo una solución para ti. Arionet, la compañía que mejor conecta a los empresarios puertorriqueños. Ahora con sus nuevos planes GigaFaster, desde 250 a 1000 megabits por segundo, tu negocio estará conectado sin límites a la más alta velocidad ofrecida en Puerto Rico. Conoce más en arionetpr.com. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de La Maestría con Raúl Palacios. Hoy un episodio bien especial porque nos acompaña uno de los líderes y pilares en lo que es Out of Home Advertising. Estamos hablando de un artista plástico y empresario y fundador de la compañía con mayor cobertura de Out of Home en Puerto Rico. Estamos hablando de Rafi Moreno, presidente de Hello Media. ¿Cómo estás, Rafi? Súper bien. Gracias, Raúl, por invitarnos. Estamos súper contentos de estar aquí contigo. Rafi, gracias a ti nuevamente por decir que sí y tenerte en este espacio. Yo sé que tú eres una persona que podemos tocar un montón de temas y aquí estaremos hablando, si nos dejan, estamos 3 horas, pero me estaba curioso como cuando yo estaba mirando tu perfil en LinkedIn, vamos, cuando cualquier persona que va a comenzar una entrevista empieza usualmente por ahí para ver más o menos tu trayectoria. Es interesante como tú tienes empresario y artista visual. Y yo dije, no hay mucho empresario que se identifica como artista. Pero entonces te estaba curioso y te quería hacer la pregunta, no sé si alguien te la ha hecho antes, de por qué tú llevas el sello de artista todavía. Pues mira, eso es una gran pregunta. Y te tengo que confesar que yo creo que el reto más grande que tenemos nosotros los seres humanos, ¿no? Es encontrarnos, saber cuál es nuestro propósito en este espacio de la Tierra, para qué somos buenos, cuáles son nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestros defectos, y qué es lo que vamos a hacer en este viaje, ¿no? Y ciertamente, y para contestar tu pregunta, yo tuve la bendición de tener predecesores y eso agiliza la cosa. Cuando uno decide, porque es una decisión muy personal, mirar de dónde yo vengo, porque a veces cuando tú miras de dónde tú vienes es más fácil tú proyectarte hacia dónde tú vas en ese camino, ¿no? Entonces, mi abuelo, que en paz descanse, mi abuelo de parte de padre, que se llamaba don Pedro Moreno Ferrán, era artista y empresario. Ajá. Las dos cosas. Quizás su nombre no es un nombre conocido, pero es de este tipo de persona que él con un 8º grado montó su primer negocio, sin mucha educación, se dio cuenta que tenía talento para las artes, cogió cursos por correo para aprender a pintar, a dibujar y toda la cosa. Y yo crecí viendo los cuadros de mi abuelo en las paredes y yendo a su negocio. Y muy joven, o sea, muy temprano en mi vida, yo no te puedo decir que yo estaba 100% seguro yo quiero hacer eso, pero estaba bien expuesto y por alguna razón estaba bien abierto a influenciarme o a recibir esa influencia de ese alrededor mío y de ese pasado. Y yo creo que eso, cuando yo empecé a caminar, a explorar y a rasparme las rodillas en la vida, pues tuve una ventaja porque tenía un modelo a seguir. Entonces los talentos que yo tenía, pues yo veía que alguien los tenía, o sea, y que no salieron como de la nada. Hay gente que tiene talento que cuando miran para atrás no necesariamente han tenido un familiar, simplemente gente que tiene talento de cantar, de la música, de las cosas, pero hay gente que sí que viene. Y yo creo que yo tuve esa bendición. Entonces eso te ayuda a que tú empiezas a crecer dentro de un mundo de posibilidad, porque hay un modelaje, ¿ves? Y realmente no
no necesariamente es que yo quiero pintar con el estilo de mi abuelo o como él pintaba o el negocio que él tenía, pero ciertamente el empresarismo y ese sentido de curiosidad, ese sentido de atrevimiento, pues no me era algo foráneo ni lejano, era algo cercano. Y yo creo que eso me ayudó y como que es algo que yo toda la vida he dicho, pues sí, yo soy artista y eventualmente cuando di mis pasos empresariales, pues soy empresario, ¿sabes? No lo ves separado, no lo veo. lo que es el arte y la vida de artista con la vida del empresarismo, quizás. Sí, tiene muchas similitudes y muchas cosas que son bien diferentes. Las similitudes son casadas con, y voy a usar una palabra que yo nunca uso, pero la quiero usar a propósito, porque en el empresarismo, tanto como el arte, son dos experiencias que generan mucho, no miedo, pánico. Y lo voy a usar, te digo, son de esas palabras que tú no quieres ni usar para no llamarlas, pero existen y actually provocan, ¿no? Pero no hay nada más retante para un artista. Y yo sé que hay mucha gente que son artistas, mucha gente que tiene unos talentos espectaculares y en Puerto Rico hay talento de sobra. Pero no hay nada más retante para un artista que un canvas en blanco. Eso te puede dejar así, atónito. Y pasa lo mismo en el lado del empresarismo. O sea, el tú tirarte al vacío a crear un negocio, si va a salir, si no va a salir, si es algo que me apasiona, no me apasiona, si yo voy a tener el dinero, no lo voy a tener. O sea, ese miedito o ese pánico que surge, pues realmente tienes dos alternativas. O lo cortas y dices, no puedo bregar con eso, o dices, pues ¿sabes qué? Me voy a atrever. Y yo tuve early start en eso. Y le doy gracias a Dios. ¿Tú sabes por qué, Raúl? Porque yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. ¿Sabes? Cuando yo empecé a pintar, cuando yo empecé mis primeros negocios, tenía 11, 12 años, yo era muy joven y no tenía idea de lo que estaba haciendo. Entonces, cuando tú no tienes idea, es como cuando tú no sabes bailar mucho, no tienes mucho talento de baile. Una cosa es cuando tú bailas en tu cuarto que nadie te está mirando y otra cosa es cuando tú estás en una fiesta que todo el mundo baila y todo el mundo baila bien y tú, ¿sabes? Tú estás un poquito como que... No, yo me tiré en un momento donde yo no sabía lo que estaba haciendo. En mis primeros negocios no tenía idea. Mis primeras pinturas no tenía idea. Pero creo que eso me ayudó, porque entonces me quitó mucha presión, porque no la sentía, porque no tenía miedo de fail anything. No tenía nada, anyway. No tenía nada, absolutamente nada que perder. Así que por ahí fue que arrancó la cosa. A mí me encanta cómo lo describes, porque yo también me identifico un poco como, tengo una vena artística, lo mío es más el texto, la escritura. Yeah. Yo de pequeño hacía mis libritos y de adulto pues coqueteaba con la poesía, también escribía columnas para el Nuevo Día. Así que el que tiene ese deseo de crear es difícil quizás de articular de dónde nace, pero es como un llamado casi sin un incentivo. Es algo que nace dentro del alma de uno quizás. Y yo creo que cuando tú eres ya creador, si tú eres una persona que le gusta, como tú dices, enfrentar un Canva en blanco y no tenerle miedo a meter la pata y simplemente empezar a hacer lo que tengas que hacer para que transformes ese Canva en blanco en algo, eso yo pienso que puede transmutarse un poco en lo que es un empresario, porque eso es una práctica similar. Yo pienso que la diferencia de las dos es que el artista crea sin la necesidad o la búsqueda de la monetización. Tú creas primero y después si monetizas bien,
Pero cuando tú eres un negocio, pues el lente del comercio y de resolver un problema, pues entonces está mucho más activo y mucho más desarrollado con el objetivo. Claro. Pero yo pienso que a tu punto, si tú fomentas a que un niño, y yo que soy papá, en la crianza y el desarrollo de una persona, juegue con sus inspiraciones artísticas, eso solamente ayuda al desarrollo, que después lo puede usar hasta en un trabajo, siendo creativo para resolver el problema que tiene la empresa, Claro. o montando su propia empresa y desarrollando un proyecto que no existía. Claro. Así que yo me estuvo curioso porque dije, tengo que conectar porque es un tema que me encanta. Estamos en la frecuencia, igualito en la misma frecuencia. Así es. Oye, y hablaste un poco de dónde vienes. Me encantaría que tú me dijeras dos o tres cualidades que tienen tus papás, o puede ser tu abuelo, cualquiera que tú escojas de tu crianza, que tú dirías que todavía son relevantes hoy día. Pues mira, ahí también te tengo que admitir que yo tuve una suerte espectacular. O sea, yo no pude haber tenido mejores padres. Que en paz descansen los dos. Mi papá era una persona bien de pensamiento positivo, bueno de corazón, con un sentido de humanidad. Él era de los que pensaba que todo el mundo en el universo eran buenos. O sea, él partía de eso. Algo muy difícil de vivir en la sociedad, ¿no? Y era de los que le daba un consejo a cualquiera. Mi papá, cuando falleció, para que tengas una idea, cuando mi papá falleció en el 1998, que falleció de momento, fue un ataque al corazón. ¿Qué edad tenía? Él tenía 56 años. Yeah. Menos de lo que yo tengo ahora, actually. A él le publicaron 17 esquelas. Y cuando tú te pones a ver, yo te puedo decir que de eso hace 20 y pico de años, yo no he visto mucha gente que haya fallecido y que le hayan publicado tantas esquelas. Sí, gente, gobernadores o que es el presidente de la Cámara o qué sé yo ni qué, pero sí de querido era mi papá por toda la industria en que él trabajaba. Y mi mamá fue un pilar de la familia. Y te voy a dar una historia corta para seguir en tu línea, ¿no? Y es algo que me da un poquito de sentimiento decirlo, porque yo era un empresario precoz. Y yo era la pesadilla para cualquier papá. Porque yo tenía 10, 11, 12 años, yo quería ser empresario. Y cuando tú tienes un niño y ya tú eres papá de esa edad, pues tú lo que quieres es que estudie, que saque buenas notas, tú sabes, es otra cosa. Y yo era demasiado curioso, demasiado activo. Entonces, mis papás, yo le creaba muchos problemas a mis papás porque mi mamá, que buscaba lo mejor para mí, pues ella lo que quería era que yo estudiara, que yo terminara mis estudios. Yo creo que yo era ADD, en aquella época no lo diagnosticaba, pero estaba. Excepto una maestra de cuarto grado que dijo que yo era un majadero, le dijo a mi mamá, y ahí estuvo diagnosticado. Pero mi papá dijo, pues si esas son sus inquietudes, vamos a dejar que florezcan. Y hubo una negociación por muchos años muy difícil, porque mi mamá, muy maternal, tratando de que yo siguiera, ¿sabes?, el ritmo normal, y mi papá decía, no, vamos a dejarlo. Y gran aliado entonces, en el sí, sentido de no sí. seguir. ¿Tuviste algún consejo que te lo llevas todavía? Sí, te voy a contar ahora. Y si hay, y esto yo lo trato de contar siempre que pueda, porque a veces me preguntan, oye, ¿de dónde sale Hello Media? O lo que sea, o el éxito que tienes ahora, o lo otro. Y mi papá me dio un gran consejo.
Yo empecé mis negocios a los 11 años. 11 años, literal. Yo era DJ. ¿DJ a los 11? Yo era DJ a los 11 años. Tenía la música por dentro de ella. Sí, y le debo, o sea, yo le debo a la industria del entretenimiento y la música, le debo todo. Porque yo empecé antes de nada. Y esa fue realmente mi primera aventura de emprendimiento, que yo no sabía lo que estaba haciendo, como te dije ahorita, no tenía idea. Entonces, yo te estoy diciendo que yo era DJ de actividades de quinceañeros, de bodas, de actividades en las escuelas, ese tipo de cosas, porque llevábamos el equipo, los discos, las bocinas, las luces y tocábamos. Mis papás me tenían que llevar, porque yo no tenía ni carro. O sea, tenían que montar las cosas en el baúl, yo no tenía equipo. Yo le cogía el equipo de música de mi casa prestado. Tenía que ir a coger un tocadisco prestado de mi otro abuelo. O sea, yo hacía este berenjenal de equipos prestados, yo los montaba, cobraba y nunca le pagaba nada a mi familia. Y me llevaban y me traían. Pero un día, la lección más grande, yo te diría que de mi vida empresarial, me la dio mi papá. Porque yo estaba de DJ en una fiesta y yo tenía un sentido que me imagino que para la edad era natural, de que, ¿sabes? Era una fiesta como de 4º grado, 5º grado, de nenes bailando, qué sé yo, y yo era el DJ. Entonces, como yo soy el DJ, pues yo ponía la música que a mí me gustaba. Entonces, mis papás me tenían que venir a buscar. Entonces mi papá llega a buscarme 1 hora antes que acabara la fiesta y él ve que empiezan los nenes a ir a donde mí a pedirme canciones. Y yo, y no se las ponía. Y no se las ponía. Y no se las ponía porque yo estaba, o sea, yo era el que escogía la música. Estaba satisfaciendo a ti en ese momento. Entonces, mi papá, de una manera muy diplomática, pero muy firme, me miró y me dijo: tú te debes a tus clientes. Y esos nenes que te estaban pidiendo tus canciones son tus clientes. Y el día que tú aprendas a entender las necesidades de tus clientes y a complacerlas y a lograr sus expectativas y exceder sus expectativas, tú vas a ser exitoso. Antes de eso no. Wow, eso Eso yo lo aprendí a los 11 años. debe ser impactante porque todavía, eso sí, eso es algo que entrelaza toda tu trayectoria empresarial a la que estaremos entrando ahora. Yo te iba a hacer la pregunta, que lo estamos diciendo un poquito fuera de cámara. El debate es si el empresario nace o se hace. ¿Cómo yo lo veo? ¿Cómo tú lo ves? Pues mira, hay un montón de cualidades que yo creo que nosotros nacemos con ellas. Yo creo que todo el mundo puede ser empresario. Pero yo no creo que todo el mundo pueda ser feliz siendo empresario. No sé si me entiendes. Igual que todo el mundo puede guiar un carro, pero no todo el mundo puede ser piloto de carros de carrera. Claro. Por decirte algo así, ¿no? El empresario es una persona que tiene que tener una visualización de eso, de yo decir, yo quiero encontrar una necesidad de alguien, yo quiero satisfacerla, quiero hacerlo diferente, hacerlo bien, y tener ese deseo de perseguir el aventurarse. Y aunque todas las personas tengamos igual que todo el mundo puede pintar, a todo el mundo tú le puedes dar un lápiz y un papel, unos son mejores que otros, pero todo el mundo puede hacer un dibujo, todo el mundo puede dibujar una casa o lo que sea. Pero no todo el mundo tiene ese nivel de aguante que necesita el empresarismo, porque el empresarismo es de atrevimiento,
es de visualización, mucha visualización, mucha visualización. Y lo voy a subrayar en bold, mucha visualización. Porque el empresario tiene que proyectarse a un estado futuro que no existe, utilizando referencias de las que va a robarse cositas aquí y allá, y tratar de trazar una ruta donde financieramente, creativamente, te tiene que alinear todas estas cosas y tiene que tener un poder bien claro de visualización para poder entrar en ese mode donde tú empiezas a decir qué cosas tengo que hacer para que esa visualización se vaya aterrizando. ¿Ves? Y no todo el mundo tiene la misma capacidad de visualizar. No sé si me sigues. Claro, o sea, y es bien puntual que lo digas, porque la habilidad de tú visualizar a veces yo creo que se apaga en lo que es la educación tradicional, donde yo pienso que muchas de las universidades tienden a fallar en querer simplemente desarrollar personas que sigan instrucciones, que sigan lo que te diga un texto o un manual, y no hay un enfoque en ese desarrollo de ideas que yo creo que es ultra importante a la hora de tú querer desarrollar o emprender cualquier tipo de proyecto. Yeah. Y visualizar es algo, es tan sencillo como soñar también. Si te pones a pensar, es tú poder mirar algo que no existe y decir, ¿sabes qué sería bueno en esta esquina? Qué sé yo, un cafetín, por ejemplo. O tú sabes que no hay ahora mismo, que me pasó en un momento dado, un podcast de negocio en el 18, porque pues, no lo había en ese momento dado de video. So, ¿cómo tú, dentro de tu escrutinio, manejas esa inseguridad y vas ejecutando eso? Yo creo que son destrezas que no se están enseñando en las universidades, pero que son cruciales para desarrollar ese negocio. Cuéntame tú, cómo tú navegaste de esa incertidumbre y en qué momento tú tomaste esa decisión de querer saltar a lo que es el emprendimiento. Pues mira, como yo empecé tan temprano, yo no creo que yo di un salto. Yo simplemente... Pero tú saliste de la universidad y ya estabas con negocio. Yo hace rato tenía negocio. O sea, yo empecé a los 11 años y no paré. Desde los 11 años yo no he parado. Pues, ¿qué año? Ok, 11 años no incorporaste. ¿Qué año fue que incorporaste la primera compañía? Como a los 16. 16. Sí. ¿Y ese negocio era de? De DJ también. De DJ, sí, ok. Sí, o sea, nosotros somos... Yo soy de una estirpe que le llaman los empresarios en serie, que somos los que vamos, ¿sabes?, viendo oportunidades y las vamos cazando. ¿Qué tipo? Ok, pues tú, dame ese timeline. Tú empezaste como DJ, te incorporaste a los 16 y en la universidad presumo que también te sumaste. Yo me pagué la universidad con mis negocios de DJ. Ya yo me pagué mi propio carro. Estábamos en producción de eventos. Y yo todavía estoy metido en el negocio de entretenimiento en muchas cosas. ¿Qué tipo de eventos eran? ¿Como de fiesta? Conciertos. Sí, porque más o menos cuando yo tenía como, qué sé yo, 17, 18 años, yo tenía el negocio de DJ, que ya era un negocio que se llamaba MDJs. Ya teníamos como 6 o 7 guaguas, teníamos equipos corriendo por por todo Puerto Rico. Entonces yo tenía equipos de luces, de sonido, de todo. Teníamos equipos suficientes para hacer de DJ, pero también teníamos equipos para poner sonido a banda y luces. Entonces empezamos a producir eventos en la Casa de España. Empezamos en las bandas de aquella época, que sí, Top Banana, que sí, Words for Two. Entonces tuve un aliado de negocio que hemos estado on and off por muchos años, que es este muchacho que se llama Pepe Dueño. Y nosotros, pues, hacíamos DJs, traíamos conciertos desde Bon Jovi, o sea, conciertos grandes, pero también cogíamos 3 banditas locales, montábamos una gira, íbamos a un auspiciador, Budweiser, que era el de la época, y llevábamos, qué sé yo, a Top Banana en gira, a Guayama, a Ponce, a Morovi. Entonces en Morovi tocábamos en la gallera de Morovi, o sea, no era como que
Y por ahí, o sea, era eso, porque era una industria que nos permitía, sin pedir mucho permiso, crear y movernos. Y por ahí fue que yo seguí, y después también trabajé en el lado corporativo. Dejé el empresarismo por un tiempo, me fui al lado corporativo, que me dio otras experiencias. ¿Qué industria corporativa? Pues mira, seguí un tiempo en la música, que era mi pasión. Yo trabajé con Sony por un tiempo, pero Sony no la parte de música, sino la parte de electrónica. Yeah. De lo que eran los equipos de sonido, televisores, cámaras, todo ese tipo de cosas. Luego entré en la industria de agencias de publicidad, y después volví otra vez al empresarismo, pero me dio mucha estructura, porque el empresario, eso sí, el empresario pues no tiene mucha... No tiene esa escuela de controles. No tiene los controles, no sabe... proceso estandarizado. Sí, y yo venía de un ambiente sin controles. O sea, entonces los ambientes sin controles son un poquito al garete, no hay de otra forma de describirlo. Entonces cuando entras al lado corporativo, pues coges, ¿sabes? Aprendes a bregar con gente, aprendes a bregar con empleados, aprendes diferentes cosas. Cuando intentaste el lado corporativo, ¿parte era también por el aspecto financiero o simplemente querías también tener esa estructura? Mira, fue puramente casual, como todo. Nosotros teníamos un concierto que se escocotó y perdimos un montón de dinero. Estas son las historias que son buenas contarlas. Sí, perdimos un montón de dinero después de haber perdido 2 conciertos anteriores. Y pues nos sentamos los socios y dijimos, ¿sabes qué? ¿Sabe? Él tiene su familia, y decidimos, pues tuvimos que cerrar el negocio. Entonces, ambos nos fuimos al lado empresarial, y fue precisamente porque tuvimos, ¿sabes? No había de otra. Pero fue una experiencia, y yo estuve muchos años en el lado corporativo, que aprendí demasiado. O sea, dime como 3 o 4 mira, por ejemplo, yo al trabajar con Sony, y yo tenía 20 años, 21, 22 años, yo trabajaba directamente con japoneses. Los japoneses tienen una disciplina envidiable. Y yo tuve que aprender de esa disciplina, de puntualidad hasta atención al detalle, orden, visión a largo plazo. No te puedo ni decir la cantidad de lecciones que yo aprendí. Y de hecho mi estructura de negocio, de manejo de negocio, de administración, es totalmente japonesa full. Y cosas como que, por ejemplo, mi jefe, que era japonés, cuando él llega a Puerto Rico, él estuvo una semana antes de empezar a trabajar con un carro, simplemente yendo a los 4 o 5 sitios que él iba a transitar entre su oficina, la agencia de publicidad, la agencia de los contables, porque él quería saber exactamente cuánto tiempo le tomaba en hora de tapón, para él poder llegar siempre 10 minutos antes de cada reunión. Esa es la mentalidad japonesa. Y yo tengo mucha mentalidad japonesa. Y yo te diría que una de las bendiciones grandes que han sido por casualidad o causalidad, no sé, pero yo he podido tener lo que era del empresarismo mezclada con la disciplina de los japoneses, y esa combinación es buena. También yo entendí que la posición de mi mamá en mi crianza era bien importante, y yo me di cuenta también que el estudio era súper importante. Y yo, ¿sabes? Entre mis metas de vida, yo dije, yo quiero llegar a tener una maestría. Y yo seguí, no paré, incluso ya después de casado, con hijos y pero yo seguí mis estudios, mi bachillerato, mi maestría. Yo te puedo decir, sin que me queden por dentro, que ha tenido un gran valor
el tú poder tener la educación, la disciplina japonesa, la loquera empresarial, y que todas esas cosas peleen, pero el mejunje. Pero ese mejunje balancea. Entonces, te da otras herramientas para manejar los negocios, porque cuando tú empiezas el emprendimiento y el atrevimiento, pues tú tienes muchos retos. Y hay unos que se resuelven con calle, otros se resuelven con disciplina, otros se resuelven con educación. ¿Ves? Ser empresario conlleva 1000 retos, pero llevar tu contabilidad no debe ser uno de ellos. Gracias a mis amigos de alchavo.com, con darle a un botón puedes procesar pagos electrónicos de nómina al equipo completo o suplidores, y su sistema se encarga de calcular las retenciones para efectuar los pagos directamente al Departamento de Hacienda para que tú estés 100% en cumplimiento. Con Alchavo tienes un equipo de expertos que va contigo de la mano para que tú te enfoques en lo que realmente importa, tu negocio. Descubre más en alchavo.com. Ahora voy a quizás a entrar en un tema que es súper importante, y es que el empresarismo requiere de recursos. ¿Ok? Antes que diga eso, te tengo que interrumpir porque dijiste tantas cosas que quiero reaccionar antes que se me olvide, porque la verdad que me encantó como dijiste disciplina, educación y lo que es la calle, lo que te trae la loquera del empresarismo, ese mejunje. Es como casi uno tener como el cinturón de Batman y tener todos esos trucos dentro del cinturón. O sea que muchas veces nosotros queremos demonizar el trabajo corporativo o querer ponerlo en conflicto directo con el empresarismo. Y lo veo más ahora en las redes sociales, donde se ha glorificado un poco más el tema del empresarismo y queremos fomentar ese tipo de emprendimiento. Y yo no digo que eso sea negativo o que esté mal, pero definitivamente no podemos quitar que ese trabajo corporativo nace de un emprendimiento. La gente quiere a veces desasociar una cosa con la otra, pero cuando tú estás en un trabajo corporativo, tú estás siendo parte esencial de un negocio. Claro. Y quizás no estás viendo ¿verdad? el macro completo, porque si estás en una compañía multinacional, pues todo hay departamentos que quizás no ves, pero las mejores empresas saben que esa cultura de combinar todos los departamentos, hacerlo más colaborativo y que los empleados sean parte del emprendimiento es esencial para que el negocio siga creciendo. Claro. De hecho, yo había visto una carta que escribió el CEO de Yahoo nuevo, no Jeff Bezos, el de ahora. Y en la carta a los accionistas él dice que ellos son el startup más grande del mundo. Para que tú tengas una idea, que una compañía que es la antítesis quizás de mucha gente de lo que pensaría que es un startup. Ellos quieren mantener esa cultura de lo que tú dices, de la loquera. En la carta él hace una referencia que le encanta reclutar gente que construye, que inventan, que tienen esa chispa empresarial. Yeah. Y yo creo que traigo este punto porque muchas veces queremos decir o eres empleado y no te atreves, o eres empresario y eres el matatán de la película, ¿verdad? Y yo creo que tú puedes ser una estrella dentro de una empresa y mantener esa visión empresarial. Y no necesariamente tienes que ser el número 1, pero siendo el número 2, a lo mejor no solo monetizas más, sino que ese proyecto se convierte tuyo también. Claro. Entonces, yo creo que, y lo digo y para cerrar el punto, que el empresarismo se beneficiaría a muchísima gente. Si no necesariamente se empiezan desde el saque solamente a inventar, sino que en algún punto, como tú hiciste, logran esa experiencia ejecutiva para adquirir esos trucos del cinturón de Batman, como quien dice. Y tienen más herramientas para jugar a la hora de... porque en el momento, lo lindo del empresarismo para mí es que tú siempre puedes conseguir trabajo, pero en el momento, el empresarismo a veces tiene como una ventanas y una época. Si te va mal, tú siempre puedes regresar al mercado laboral y al revés. Yo creo que tu resumen se ve mejor cuando tú tienes una experiencia de emprendimiento dentro del resumen.
Pero el hecho que tú seas o comiences tu carrera dentro de una empresa te permite adquirir unas destrezas que no importa si te quieres quedar allí o no. El empleado inteligente, astuto, tiene que saber que mientras está ahí, esa es la escuela que te puedes llevar Claro, a cualquier otro capítulo que venga después. claro, claro. O sea, que lo que quería era reaccionar rapidito a eso que mencionaste, porque es un tema bien importante que a veces queremos minimizar en esa discusión de si eres emprendedor o eres empleado. La realidad es que en el mejor de los casos tú siempre eres un empresario, aunque estés trabajando para otra persona. Eso es correcto, sí, sí. Y no pueden ser opuestos ni chocantes. Son experiencias que alimentan. Y en esa misma línea, fíjate, eh, eh, el empresarismo, el que quiera ser empresario, tiene que tomar la decisión de ser empresario es una actitud, actually. Es una actitud y una decisión. Y en eso sí yo te digo con toda firmeza y toda certeza, el que quiera hacerlo puede tomar la decisión en este minuto. No importa dónde esté trabajando, no importa qué esté haciendo. Porque tú puedes ser empresario en tu trabajo. ¿Sabes? Tú puedes utilizar la mente empresarial y desarrollarla si estás trabajando para alguien, como tú dijiste ahorita. La puedes utilizar. Y te voy a decir, y voy a usar otro ejemplo. Y voy a dar un poquito para atrás, para que tú veas por dónde va la línea mía. ¿Sabes cómo yo resuelvo el problema del canvas en blanco y el miedo del canvas en blanco? Me encantaría saber. Pues después averigüé otra cosa. Que mi talento más fuerte no es pintar. Mi talento más fuerte es storytelling. Ya. Yo soy un storyteller y yo puedo escribir. Yo puedo escribir como tú. Yo puedo escribir. Pero mi storytelling, yo la energía de storytelling lo puedo fluir con mi pincel en un canvas. Tú me pones un canvas en blanco, yo no tengo la historia lista, no te puedo pintar ni un florero. Pero cuando medito, cuando me llega el flujo de inspiración de un tema y yo lo voy trabajando, y lo voy trabajando, y lo voy trabajando, ya entonces empiezan a fluir las figuras, los colores, los temas, el flow, y eso es lo que entra al canvas. Lo mismo pasa con el empresarismo. La visualización es bien importante. Los padres, y esto no sé si es algo que se habla mucho, pero yo que tuve la gran bendición y le doy gracias a Dios todos los días de tener unos padres como los que tuve. Pero los padres, los tíos, los amigos son los mejores provocadores del empresarismo. Porque son los que dan confianza, son los que te pueden dar retos, son los que te pueden ayudar. Y como te estaba hablando ahorita, una de las formas más importantes del empresarismo es la visualización. Yo hago mi historia, la pinto. El empresario tiene que hacer su negocio y ejecutarlo, pero lo tiene que hacer aquí primero. Tiene que visualizar primero. Y me encanta que lo digas porque sí, definitivamente la visualización, esa entrada para poder idear lo que viene después. Pero mencionaste ahorita también al principio que llega un punto a veces cuando uno emprende que reta esos desafíos, ¿no? Y mencionaste esos 2 conciertos que no le fueron bien financieramente, te llevó a un camino alterno. ¿Cómo tú les recomiendas a las personas cuando ellos tienen estos miedos de lo que es el aspecto financiero? Lo traigo porque es un tema que nosotros lo trabajamos mucho en la plataforma y es algo que yo siento que es lo que frena a mucha gente en los proyectos, porque quizás yo me puedo visualizar como un emprendedor, pero si tengo un hijo o 2 hijos, pues ya, entonces no solamente tengo que responder por mí, tengo que llenarle las boquitas a estas personas. Si yo
ya tengo unos compromisos, si yo como empleado me monté un carro caro o ya tengo mi propiedad, soltar eso está duro porque muchas personas se le hace bien difícil o, vamos a hablar claro, cuando tú emprendes, especialmente al principio, es bien difícil tú lograr que un negocio te deje en ese primer año lo mismo o más que lo que tú te ganabas quizás como un salario que en esencia es un ingreso neto para ti. Tú tienes que pagarle a todo el mundo todos los compromisos, toda la publicidad y después ver si eso te sobra o te da para ti. ¿Cómo tú vas a explicarle a alguien que está pensando en que quiere emprender? Ya hizo el ejercicio de la visualización, lo tiene, pero no sabe cómo o levantar capital o cómo asegurarse de tener esa seguridad financiera en su emprendimiento. Ok, pues bien fácil. Suena más fácil. Me encanta que él dice, en la canción es bien fácil y yo dice como que, yo un preámbulo brutal. Suena más fácil. Suena más fácil de lo que es, pero el activo más importante para emprender es tener un papel en blanco. Y un papel en blanco y un bolígrafo, ¿cuánto te puede costar? Nada. Si tú tienes una idea de negocio, tú tienes que sacar un papel en blanco. Hay personas que son auditivas, hay personas que son visuales. Yo soy más visual que otra cosa. Por eso es que utilizo el ejemplo del papel en blanco. Pero el papel en blanco te da la oportunidad de tú hacer un proceso, de hacerte unas preguntas que son las que te van a llevar de la mano de un proceso de emprendimiento, sin tener que arriesgar de más o de menos y sin tener que hacerlo con miedo, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tú sacas una hoja en blanco y tú tienes que hacerte preguntas como, por ejemplo, ¿qué me apasiona a mí? ¿Qué yo busco? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué yo quiero emprender? ¿A quién yo voy a ayudar con mi negocio? ¿Cómo lo voy a hacer diferente? Fíjate, todo esto, no hemos invertido un peso hasta ahora. Hasta ahora la inversión es cero. De acuerdo. Cero. Y cuando tú empiezas a trabajar ese orden de preguntas, van a seguir otras preguntas. ¿Y en qué segmento yo quiero entrar? ¿Qué tipo de negocio yo quiero hacer? ¿Cómo yo lo voy a hacer diferente? ¿Qué dinero necesito para hacerlo? ¿Cómo puedo entrar? ¿Cuáles son las barreras de entrada? ¿Cuál es mi idea de producto? ¿Cuál es mi idea de servicio? ¿Cuán grande es el mercado? Y esas son preguntas que típicamente se hacen pues cuando uno está en la universidad, que tú haces proyectos y todo esto, pero tú las tienes que hacer para ti. Porque ese papel te va a ir dando, una... Primero que te va a seguir provocando más preguntas, más preguntas, más preguntas. Hasta que llegue a un punto. Y ese punto también es una hoja de papel. Y cuando digo hoja de papel estoy hablando puede ser una hoja electrónica. O sea, no literal, pero yo todavía uso papel y bolígrafo. Pero hay un sitio donde todos los negocios terminan. Todos. De tecnología, de transportación, de comida, de entretenimiento. Todos los negocios del mundo, todos terminan en el mismo sitio. En un P&L. Y cuando tú has cogido ese papel y tú has podido ir de arriba abajo con todas las preguntas, las has ido contestando y contestando y contestando, y ya tú te sientes que estás visualizando tu idea de negocio, pues tú tienes que obligarte a llevarlo a un P&L. ¿Qué inversión yo necesito para arrancar? ¿Cómo serían las ventas? ¿Cómo arrancarían las ventas? Y todo esto es en papel, tú no has invertido un peso todavía. Y cuando tú llegas a ese momento donde tú tienes un P&L que al final del día, y por eso uso el P&L,
al final del día todos los negocios del universo terminan en un P&L y un financiero lo puede entender perfecto. Porque es un lenguaje universal. Ventas, ingresos, gastos, amortización, y ese papel te va a decir claramente cuáles son los retos, qué dinero tú necesitas, y probablemente no los tienes. Entonces empiezas a hacerte las preguntas: ¿y cómo lo puedo conseguir? ¿Y me tengo que asociar con alguien o tengo que buscar aquí? En mi caso, la primera vez que yo empecé mi negocio de DJ, lo hice cogiendo equipo prestado. O sea, fue mi forma de añadir valor. O sea, yo no tenía el dinero para comprarlo, necesitaba equipo para ese servicio, pues lo cogí prestado, me lo prestaron y no les pagué para atrás. Pues todos esos chavitos yo los reinvertía, pero hay casos que tú tienes que empezar con un capital pequeño, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú haces ese tipo de ejercicio y tú lo empiezas a ver en un P&L y tú tiras 1 año, 2 años de proyecciones, ya tú empiezas a convertir el sueño en una realidad. Porque te puedes sentar con otras personas y decir y empezar a decir, mira, tengo esto, y las otras personas te pueden decir, ¿sabes qué? You have a winning idea. Y empiezan a alinearse los planetas. O te pueden decir, ¿sabes qué? Eso no está maduro. Entonces te están haciendo un gran favor, porque si no está maduro en papel, créeme que en la vida real, menos, porque es peor. Los negocios en su etapa infantil y de adolescencia requieren inversión. Y 9 de cada 10, yo estoy hablando de estadísticas que me estoy inventando, pero 9 de cada 10 se escocotan porque tienen suficiente dinero para arrancar, pero no saben que el negocio, entre permisos y esto y lo otro, y hay retrasos y change orders y lo que sea, ¿sabes? Va a costar más. Y entre la niñez y la juventud del negocio, te va a costar más de lo que tú piensas. Entonces, tú tienes que entrar a este proceso con tu cinturón de Batman, como tú le llamas, preparado, sabiendo que vas a poder tener ¿cómo tú lo vas a resolver? Ya tú tienes que ir adelantando. No quiere decir que tienes que tener con todos los chavos, ni nada por el estilo, pero tienes que saber, oye, voy a entrar a esto, voy a arrancar, sé que me va a costar, y ya tengo una idea de cuando vayan saliendo las cositas, cómo yo lo voy a resolver. Porque no tirarte de esa manera es un poquito kamikaze, tú sabes. Claro. Y sí, los negocios, pues hay que atreverse, hay que tirarse. Pero cuando tú lo puedes visualizar antes y llevarlo a un P&L, que no te cuesta nada, y te obliga a aprender. Porque mira lo que pasa. Eres exitoso. Te va bien. Pasas el negocio de la infancia a la adolescencia, llega a la adultez. Se lo va a tener que llevar un banquero, porque el negocio va a querer crecer. Y el banquero ¿qué va a buscar? Va a buscar no solo que tú seas un buen empresario, sino que tú sepas cómo manejar el P&L. Porque al final del día el banquero va a decir, yo necesito confiar en la capacidad que tiene Raúl para pagarme ese prestamito de X millones que me está pidiendo. Y él no puedo pensar que es solamente porque habla bonito, Claro. o sus habilidades de empresario, sino porque es una persona que tiene una disciplina de negocio, porque tiene claro su P&L. O sea, los banqueros no ven muchas cosas que no sea, este tipo tiene claro el P&L, o esta persona, esta muchacha, esta empresaria tiene claro su P&L. Vemos posibilidades en lo que está presentando. Cuando tú ves eso, pues ya tú tienes, se va convirtiendo de lo incierto a lo cierto. Porque yo te diría que el mejor signo de que lo estás haciendo bien es cuando un banquero te dice, te quiero prestar dinero. Porque el banquero ha hecho un ejercicio de certeza. De medir tu riesgo. Exacto. Entonces, el empresario primero se tiene que arriesgar, y yo le digo a todo el mundo, arriésgate, tírate. Pero cuando te vayas a tirar, saca un papel, haz el ejercicio
en tu mente, modélalo, entiéndelo. Llega un P&L de 2, 3 años para obligarte a ver de dónde van a salir las ventas. Y no pienses que en el mes número 1 vas a vender lo mismo que en el mes número 10. En el mes número 1 no vas a perder nada y probablemente vas a perder en los primeros X meses. Hay negocios que están años perdiendo y son exitosos, pero tienen que tener el vaqueo para que esos años que van invirtiendo y tienen pérdida, pues, o inversiones fuertes, tú sabes, pues vayan creciendo. Mira la gente que empieza restaurantes súper exitosos por un food truck. No, exacto. Oye, esa gente empieza chiquito y crecen. Y es que dijiste tantas cosas de nuevo que me encantan. No, pues sorry nada, lo estás haciendo súper bien. O sea, yo quiero decir dos temitas. Lo llevaste un P&L, yo CPA de profesión. Eso es un talón de Aquiles que tiene mucha gente. Y ahí es a lo que tú vas, es a que cuando vayas a emprender que seas responsable con no solamente tener la idea de lo que piensas que hace falta, sino cómo eso se traduce en números a nivel financiero. Y yo creo que eso es algo que es pilar primordial para comenzar cualquier idea, es tú hacer ese ejercicio que acabas de hacer de llevarlo al P&L. Eso sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Lo otro que te mencionaste también que me gustó es cuando el negocio pasa de infantil a adolescente, que eso nunca lo había escuchado. En un negocio infantil, me pregunto, cuando estás hablando de que todo negocio para que crezca necesita capital. No sé si, digo, a lo mejor lo viste o no lo viste, pero Colmena 66 hace un estudio anual, un sondeo que le llama el pulso del emprendimiento del año. Y hace poco en junio sacaron el del 24. Decía que el 82% de las compañías en Puerto Rico que emprendían usaban su ahorro y el 41 o 41 o 42% recurrían a tarjetas de crédito personal, que eso tú sabemos que es horrible porque estás pagando la tasa del producto con la tasa más alta en el mercado y ahora mismo está en un récord de más de 20% en promedio. O sea que no es recomendable. Me pregunto, cuando empezaste tus proyectos de emprendimiento, y quizás eso lo puedes atar a cómo se capitalizó Hello Media, ¿cómo llegaste a capitalizar el negocio en esa etapa infantil? ¡Ja! Creatividad 101. Creatividad 101. Me encanta. Yo empecé Hello Media sin chavo y lo volvería a empezar sin chavo. Y yo pensaría que luego de las lecciones que he aprendido en la vida, empezar sin capital te obliga a ser tan metido en todo, porque es eso o te echaba, que te cambia el mindset. Pero mira qué curioso. Y voy a usar el ejemplo de Hello Media, que no es mi primer emprendimiento. Yo empecé con una idea. Y la idea me vino de la lección que aprendí de mi papá. Observa qué quiere el cliente. Y ya yo estaba manejando un negocio de billboards, que se llamaba Showtime. Y yo me di cuenta que yo iba a ofrecer los billboards de Showtime a los clientes. Y pues teníamos billboards en la Valdoriotti, en el Expreso de las Américas, donde está todo el mundo, ¿no? Y de momento me decían, ay, ¿qué tienes en Moroví? Nada. ¿Y qué tienes en tal pueblo? Nada. ¿Y qué tienes en tal pueblo? Nada. Porque todos los billboards estaban en donde estaban los tráficos grandes de los expresos y qué sé yo ni qué. Y yo dije, eso, yo dije, ahí puede haber una oportunidad. La compañía que yo estaba la venden, qué sé yo ni qué, y después yo dije, ¿sabes qué? Creo que voy a experimentar con esta idea, que era la idea de montar una red de billboards en los pueblos de la isla. Esa era mi cosa, ese era mi flow, esa era mi idea. Y me senté con un papel al frente, como mismo te lo describí ahorita. Y yo me hice mis preguntas, pam. Yo no tenía chavos para hacerlo, cero. Entonces, yo empecé a jugar sin la bola.
que eso en baloncesto, la gente que sigue el baloncesto sabe lo que es el concepto de jugar sin la bola. O sea, la bola la tiene un jugador y son 10, pero los otros 9 jugadores se tienen que ir moviendo aunque no tengan la bola para posicionarse. Y yo empecé a jugar sin la bola. Y yo empecé a buscar las localidades en la isla donde yo quería montar. Empecé a hacer acuerdos de landlords sin un peso. O sea, donde yo quería montar. Y conseguí una valla en Cabo Rojo que me prestaron, que la había montado otro señor. Y yo fui bien presentado y le dije, mira, yo quiero hacer este negocio, tan. ¿Usted me dejaría vender anuncios en su valla bajo mi nombre? Hicimos un acuerdo. Él dijo, voy a ganar chavito. Él la quería usar para el negocio que él tenía, poner anuncios de su negocio. Y yo le dije, le puedo traer, ¿sabe?, unos chavitos. Así arrancó Hello Media en Cabo Rojo. Pero cuando yo fui a mi primer cliente, yo fui con una confianza que era, como decir, yo tenía esta cara de confianza y el miedo en la espina dorsal. Pero yo fui donde la primera cliente y yo le dije, yo voy a montar una red de billboard en el resto, y este es mi primero. Ese fue mi approach. Y este es mi primero. Quizás de afuera parece un poker face, pero llegaste con la convicción y la visión. Llegué con la convicción, con la visión. Y yo le dije, este es mi primero. Por aquí arrancamos. Y yo sé que tú necesitas aquí en Cabo Rojo, porque aquí en la 100 no hay nada. Tú tienes un dealer aquí, tú tienes un dealer acá, tan. Y ahí vinieron mis primeros 3 anuncios en cuestión de 3 meses. Y de ahí, poquito a poquito, me fui ganando la confianza. Después monté la segunda en Manatí, que tampoco había nada. Y fui creativo. Entonces, ya yo con 2 vallas, ya yo tenía algo para enseñar. Entonces fui donde unos amigos, amigos que tienen capital para invertir, y me invirtieron un poquito de capital. Entonces montamos la tercera valla. Entonces ya con 3, pues pudimos ir al banco para montar la cuarta. Así fuimos. Ya tenemos 110. Ya tenemos 110. Y el primero firmó sin financiamiento alguno. Eso fue cero, completa convicción. Completa convicción. Y ciertamente ahí hay otro factor que no hemos hablado, y es que uno tiene que tener fe. El empresario tiene que tener fe en el Dios que sea. En el Dios que sea. O en la religión que sea, pero tú tienes que tener fe y tú tienes que creer en ti, tú tienes que visualizar. Por eso es que la parte de visualización yo la sigo recalcando, que es tan importante, porque cuando tú te sientas con ese papel al frente y empiezas a escribir, viene esta energía cósmica de ese Dios que te va ayudando a llenar los espacios, y cuando la cosa se tranca es el que te abre la oportunidad. Y Hello Media fue creciendo así de oportunidad en oportunidad. ¿Sabes? Y nosotros pues hemos crecido a ser la compañía de mayor cobertura en Puerto Rico, en un mercado que era maduro cuando ya nosotros entramos. O sea que realmente uno puede innovar en cualquier industria, siempre y cuando tú tengas una idea de negocio que llene una necesidad, porque nosotros llenamos una necesidad, porque cuando empezamos a aprender Cabo Rojo, Manatí, Toa Alta, Corozal, Naranjito, todos estos pueblos nos empezamos a dar cuenta que allí hay bancos, fast foods, negocios pequeños, allí se venden telecomunicaciones. ¿Sabes? Hay tantas industrias corriendo en la isla porque hay una población gigante allá. Que esa población gigante, el que está, qué sé yo, el que está en Morovi, no necesariamente va a ver el billboard que está en la Valdoriotti. Ese no es su radio de caminar. Así que nosotros fuimos creciendo con esa idea de negocio, pero yo la vendí la primera vez como si yo ya lo tenía todo montado, tú sabes.
y Papá Dios nos fue guiando y nos escocotamos en unos momentos y nos levantábamos y a veces pues uno quería ir más rápido y no podía y en otras corríamos más rápido, pero eventualmente yo todavía puedo ir a ese primer cliente y mirarlo a la cara y decirle, ¿te acuerdas cuando yo te dije que iba a hacer esto? Míralo, está hecho. Y esa credibilidad es lo que permite que pueda seguir creciendo, porque entonces ya el mercado, la banca y toda la gente que tiene que confiar en ti, pues va confiando en ti porque es predecible. El hecho de que primero vas a seguir creciendo, segundo vas a seguir llenando una necesidad y tercero que cuando hay dificultad tú vas a echar para adelante. Tú no te vas a... You're not gonna chicken out. Y eso se convierte en predecible. Y cuando el empresario empieza con un sueño y ese sueño arriesga todo y se tira y lo visualiza y sigue cogiendo retos y raspándose las rodillas y levantándose y aprendiendo de las frustraciones, las cosas, los momentos difíciles del negocio han sido las mejores lecciones que yo he tenido. Y yo estoy seguro que tú sientas aquí a 20 empresarios y te van a decir lo mismo. O sea, no hay manera de que tú puedas manejar un negocio y no decir que tú aprendes de las escocotas. Así que lo tienes que hacer sin miedo. ¿Tienes algún ejemplo, hablando de eso mismo, de alguna escocotá que en el momento tú dijiste, diantre, que esto es lo peor que me puede pasar, que ahora tú miras para atrás, tú dices, qué bueno que... Yo cuando empecé mi segunda ronda empresarial, después de salir del lado corporativo, que me iba muy bien, yo tuve un momento donde yo tenía tres hijas en escuela privada y $20 en el bolsillo. 20. O sea, literal. Literal. Y papá Dios, ayúdame, papá Dios, ayúdame, papá Dios, ayúdame. Nosotros hemos pasado momentos bien difíciles económicamente. Este proceso de los 11 años para acá ha sido con sus altibajos, con sus dificultades. Realmente, cuando miro para atrás, ese momento donde nosotros tuvimos 2 años o 3 con una dificultad económica gigante, nos llegaron salvavidas, fue duro. De momento tú dejas de estar con un carro bueno y estás con un traste, pero pasaron cosas tan bellas. Mis hijas, las 3 hijas, y tú conoces a Isabel, mis hijas, las 3 hijas, aprendieron a vivir con poco y a ser agradecidas. Y las 3 son de corazón humilde porque ellas pasaron momentos de necesidad. Y esa lección de un padre dárselo a un hijo, tú no la puedes hablar de boca. Hay cosas que los padres, por más que digamos, no se proyecta igual que cuando tú tienes una vivencia. Y ellas tuvieron una vivencia de faltar, de estar, tú sabes, y toda la familia vivió eso. Entonces ahora en Hello Media es una empresa familiar. Trabaja mi hermano, trabajan 2 hijas mías. Pero esas personas pasaron por ese momento. Y ahora, pues, la entrega al negocio es diferente. No hay nada entitled. Todas estudiaron duro. Una es CPA, la otra estudió graduada de la UPI, ha trabajado desde los 14 años, ¿sabes? Y son cosas que son experiencias que en el empresarismo, si tú no las tienes, no vas a ser un empresario robusto. No sé si me sigue. No, te estoy siguiendo perfectamente. Y eso solamente se logra cuando tú te tiras y te tienes que tirar. Yo lo único que te estoy diciendo es que
hay unos atenuantes, hay cosas que hacen más fácil el tirarte, y es eso, es tú sentarte con un papel porque te obligas a ir what if, what if, what if, what if. Entonces te obliga a asegurarte de que estás preparado para lo que vas a hacer, y entonces lo haces con más confianza. Entonces eso te da como una carretera, porque llega el momento en que si tu plan, la carretera te va a decir, si tú estás por acá, ¿sabes qué? Me tengo que quitar temporariamente esto porque no hay forma de enderezar. Es como un juego de baloncesto que faltan 15 segundos de juego y un equipo va adelante por 25 puntos. No hay forma de que el otro equipo vaya a ganar. No hay forma. Pues llega el momento. Eso pasa. Yo tuve negocios en mi vida que no funcionaron. No todo me ha funcionado. De todos he aprendido. Y he aprendido más de los que no han funcionado. Y cuando no funcionan, uno se quita ya eso cuando ya el aspecto financiero te lo dice también, ¿no? El aspecto financiero te lo dice, sí, ya hay un momento donde no puedes más, y tienes que moverte. Yo en mi caso, pues, una de las cosas porque a veces las lecciones tú las miras después, o sea, pasa el momento, no le ves el valor, y después cuando tú las miras hacia atrás es que tú las entiendes. Pero una de las cosas que yo me di cuenta es que donde yo me escocoté más fue en negocios que estaban fuera de lo que a mí me apasiona. Ah, ok. ¿Sabes? Porque el empresario se cree que puede, a veces el empresario dice, si ese está ganando chavo, pues voy a hacer esto, yo voy a ser influencer, yo voy a hacer aquí, yo voy a hacer allá, bla, bla, porque ese está haciendo chavo. Entonces yo creo que a veces uno peca de eso, entonces, pues, si lo tuyo no son los restaurantes, pues, o sea, si no sabes ni cocinar, pues no te metas a correr un restaurante. Pero me ha ido muy bien en los negocios donde está música, producción, publicidad, mercadeo, que son las áreas que a mí me apasionan, que están más cerca de mi ente de arte. Entonces, pues eso pues me da mucho más oxígeno, ¿sabes? Porque lo disfruto, ¿no? Ahí yo creo que contestaste la pregunta con la que empezamos de por qué ese título de artista todavía la tiene. Y es que esa vena artística todavía, esa vena creativa está ahí. Y yo creo que escogiste una línea de negocio que va a tono con esa identidad que ya habías aprendido de tu abuelo y que en tu desarrollo siempre supiste que era parte de quién es, ¿verdad? Rafi Moreno en esencia. Y los billboards es parte de la economía creativa, es parte de lo que se usan artistas, lo que usan negocios para llamar la atención de una manera que no necesariamente lo puedan hacer en un papel cuadriculado, que tienes que pensar un poco más fuera de la caja y logras convertirlo en conversación. Se puede llegar a hacer cultura también, se hacen mensajes que pueden tener hasta impactos sociales. O sea, yo creo que es una industria que entonces para alguien que se identifica como artista me hace total sentido. Claro. Que la hayas encontrado y te felicito por eso también. Amén. Y hablando de ese éxito que estabas mencionando, de ese crecimiento, de esa primera valla en Cabo Rojo, que me imagino que cuando la viste prendida y te tuvo que haber dado un momento eufórico, ¿no? Cuando la viste. Ahora mismo que dijiste que son más de 100 vallas. Sé que adquiriste hace poco la compañía lo que era de GFR en el 2024. ¿Cómo tú, teniendo esa perspectiva que mencionaste de salir de un negocio que no dio el éxito financiero que vislumbraba y te has podido reinventar en algo que ha tenido tanto éxito y tanto respeto galardonado, porque yo sé que ustedes lo han reconocido por tanta valla digital que hasta lo estábamos diciendo fuera de cámara, que en Estados Unidos no se ve como se ve aquí? Cuando tú reflexionas de dónde tú estuviste a cómo está hoy día, ¿qué es lo que más te llena de ese proceso? Pues mira, yo ahora, y la pregunta es bien profunda, actually, pero yo he aprendido a dejar que la vida fluya, ¿sabes? Y me he dado cuenta que
La vida va sembrando unas semillitas que están ahí, que tú no sabes por qué está sembrada ahí, y de momento germina. Y ahora hay muchas semillas que en este momento están germinando, que nosotros ni siquiera lo habíamos visto de esa manera. Yo creo que ahora mismo la misión más importante que tenemos nosotros es precisamente de provocar curiosidad, provocar empresarismo, provocar a que gente se atreva, porque en la medida en que el talento de los puertorriqueños, que sobra, se ponga a producir y que creemos empresarios y que estos empresarios estén dispuestos a seguir la larga. Yo estoy totalmente convencido que si tú tienes el deseo de seguir y decir esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón, pero si tú estás claro de que va a ser un maratón y que vas a pasarlas difícil, pero vas a llegar, Puerto Rico se va a beneficiar. Entonces, curiosamente, hay cosas que por casualidad o causalidad pasan con nuestro negocio. Uno, nuestro negocio es un negocio de comunicación. Nosotros, con Hello Media, le damos a pequeños empresarios un medio costo efectivo para poder anunciar sus negocios y ayudarlos a crecer. Actually, el medio más costo efectivo que existe en Puerto Rico es el billboard. Porque por pocos centavos, cuando tú lo divides en costo por milla, por pocos centavos, cualquier persona puede estar todos los días en un billboard. Y nosotros tenemos una red en diversos pueblos de la isla que es un backbone para pequeños y medianos comerciantes. Pequeños y medianos comerciantes que probablemente no tienen dinero para hacer una campaña en televisión, para hacer una campaña en radio, pero sí para tener un billboard, porque nosotros tenemos unos paquetes que se acomodan a esos presupuestos. O sea que Papá Dios nos ha puesto en la mano unos herramientas que nosotros responsablemente las tenemos que ayudar a provocar a que estos pequeños empresarios las puedan utilizar para que esos negocios crezcan, para que esos negocios pasen de la niñez a la adolescencia, a la adultez, porque en esa medida en que nosotros, porque el empresario, una de las cosas bonitas que tiene es que el empresario no espera por nadie. Esto lo estábamos hablando ahorita. Y yo quiero que esto sea algo que por favor, subrayado en bold, etcétera, etcétera, etcétera. El empresario no espera por nadie, ni por el gobierno, ni por ayudas, ni por nada. El empresario se tira, se planifica, se visualiza y se tira. Y en la medida en que nosotros, una isla tan bendita, con tanto talento, con tanta oportunidad, si la gente decide tirarse, pues nosotros queremos, primero, provocar que haya más haciendo eso, y segundo, que nosotros podamos poner en las manos herramientas que ayuden a esas personas a crecer, a echar para adelante, a ser exitosos. Eso va a ayudar a esta generación, a la próxima generación y a la generación. Y eso es lo que estamos sembrando. Y nosotros cuando tú me preguntas a mí, oye, van a seguir creciendo, mira, nosotros estamos solamente en 43 pueblos. Son 78. Nos queda un ratito para crecer. Nos quedan, ¿sabes? En Puerto Rico hay 40,000 pymes, por decir un número más o menos. 40 a 50,000 pymes, pues hay mucho para ayudar y para echar para adelante. Y en la medida en que nosotros podamos tener este medio tan costo efectivo disponible y que sintamos que estamos poniendo, aunque sea un pequeño granito de arena, a desarrollar el futuro de los empresarios, pues perfecto. Y que también, y agradezco mucho la invitación de esta conversación, porque nos das la oportunidad, nos das una plataforma para poder decir, ok, aquí hay una historia, ¿no? Y la de nosotros no es la única. Hay miles de historias de gente que pues, ha pelado rodillas igual que nosotros, ha tenido ideas
ha aprendido lecciones y ha echado para adelante, pero no se quiten, tírense, planifiquen, ¿sabes? Todo eso, en la medida en que lo podamos fomentar y darle confianza a nuestra juventud. Nuestra juventud es espectacular, está brutal. Puerto Rico está, como tú sabes, no voy a usar la palabra, pero necesitamos confianza. Necesitamos que la gente se sienta empoderada, que la gente diga, ¿sabes qué? No importa qué, yo me voy a tirar. I'm gonna make it happen y voy a aprender. No lo voy a lograr mañana. Si lo logra, pues te aplaudo, bello, porque a mí me tomó un montón de años. Pero ciertamente el ejemplo, o sea, cada empresario que es exitoso va a impactar a una comunidad, a una familia, a sus hijos, va a dar un gran ejemplo. Así que hay que tirarse, hay que arriesgarse, hay que apostar. Wow, mano, dijiste ahí, dijiste tantas cosas. Yo creo que lo que mencionaste de no esperar por nadie va un poco con nuestro mensaje de tener esa responsabilidad radical. Yo creo que hay veces que en Puerto Rico culturalmente la política pública ha sido un poco paternalista y se espera mucho que el gobierno te diga, te enseñe, te demuestre el camino. Y yo creo que parte de lo que nosotros buscamos con la plataforma de la maestría es traer gente como usted aquí a sentarse a hablar, ¿verdad? A calzón quitado de todo lo lindo y lo que no es muy bonito, pero como todo eso es parte de la historia y todo es parte del camino a que hace que el camino empresarial sea tan gratificante. Porque no es, si te dieran la medalla el primer día que entraste, pues santo y bueno, pero no la vas a apreciar igual cuando estuviste esos días mirando esa cuenta bancaria y diciendo qué caramba lo que voy a hacer. Así que yo te quiero agradecer número uno por eso. Quiero aprovechar antes que nos vayamos, cuando estábamos hablando de lo que son estos negocios de la etapa infantil a la etapa adolescente. Si tú fueses a mirar eso en términos de facturación, ¿tú le pondrías un número en particular? Si es, por ejemplo, si uno como empresario a lo mejor dice, si yo hago un negocio de 150 o 200 mil pesos al año, a lo mejor pues yo con eso vivo bien y me puedo quedar ahí. O si tú prefieres que las personas que quieren emprender vean la posibilidad de lo que es graduarse quizás de adolescente a adulto, no sé cómo lo miras, si es de $500,000 a $1,000,000 para arriba, no sé si eso... Mira, yo no creo que es una gran pregunta. Yo no creo que sea algo que se pueda contestar con dólares porque hay diferentes negocios que tienen diferentes potencial de generación de ingresos. Yo te diría que hay varios factores que primero, déjame ponerlo de otra manera. Y no voy a usar, o sea, no quisiera que lo que te voy a decir ahora se viera como una contestación de textbook, porque no estoy usando ninguna referencia de nada, es puro gut, ¿ok? Pero cuando utilizo el concepto de niñez, adolescencia y adultez, no necesariamente estamos hablando de dinero, más que nada de funcionalidades, ¿ok? Por ejemplo, el empresario que empieza como empecé yo, probablemente en todas las empresas que yo he empezado, pues tú empiezas solo. Y eso es, la parte de niñez es esa, donde tú estás solo, prácticamente manejando todas las dinámicas del negocio, las ventas, la facturación, el cobro, los bancos, todo. Cuando tú estás haciendo todo como one man shop, con una ayudita aquí, una ayudita acá, ese tipo de cosas, pero tú estás realmente centrado en todo, esa es la etapa de niñez. Ya cuando ya tú empiezas una etapa de delegación, que empieza a tener empleados administrativos, ¿ok? Porque tú puedes tener quizás un empleado de counter, pero todavía estás en niñez porque tú corres todo el negocio, ¿no? Uh-huh. Pero cuando ya tú empiezas a tener empleados administrativos y otra serie de funciones que tú empiezas a delegar, pues ya tú entras en otras
otra etapa de lo que yo le llamo ya como si fuera pues un teenager, ¿no? Vamos a usar un ejemplo, pues esta persona pues monta un food truck. Pues el food truck vamos a llamar que es el niñez, ¿verdad? Entonces tiene un buen producto, la gente lo empieza ¿cómo se llama? Sí, a ir y a comer allí y a regar la voz y que se ni qué, y la fila y la cosa, y de momento tú te das cuenta que ese negocio de niñez pues tuvo una inversión bien pequeñita, el riesgo es bien pequeño porque le paga una renta bien boba ¿verdad? A donde le dejan parquear el food truck y qué sé yo ni qué. Y de momento, pues llega el momento donde, y esto ha pasado muchísimo, estoy usando un ejemplo que es bastante común aquí, donde la fama pues todo el mundo empieza, mira, pero monta un local, entonces ya vas a ver un local y ya te comprometes con una renta, ya tienes otro tipo de compromiso, pues ahí quizás tú estás entrando en una etapa de transición de childhood a un teenager. Tienes que buscar financiamiento, tienes otra serie de funciones, y no estoy hablando de cantidad de dólares, simplemente estoy hablando de cómo está la cosa. Y ya montaste ese negocio, le cambiaste el look and feel, es casi franquiciable porque tú entras y la comida siempre es igual, y los platos y toda la cosa, Estandarizado. Estandarizado, y de momento tú dices voy a abrir otro acá y otro acá y otro acá, y ya tú tienes 5 de ellos y tienes otra serie de funciones, pues ya tú estás entrando en una etapa de adultez. Y vas a tener, otra de las cosas es que vas a tener otro tipo de competidor, ¿ves? Porque pues el que tiene el food truck y el restaurancito, pues es más un specialty. Pero cuando ya tú tienes 5, 6, 7, 8, pues empiezas a competir con otro tipo de gente. Y yo creo que ahí ya tú vas entrando a la adultez porque ya tienes otro tipo de compromiso, otro tipo de financiamiento. Y la persona que va desde la niñez a la adultez, pues va aprendiendo en el camino. Y las dos etapas donde son los dos brincos más difíciles son la niñez y cuando eres teenager, porque de brincar al food truck que te costó, y voy a hacer números hipotéticos, te costó 10,000 pesos, pues montar tu primer restaurante cuesta 300. ¿Entiendes? Entonces, de no tener préstamos y qué sé yo, a de momento tener que tener un financiamiento de esa cantidad de dinero y pagar X número de renta que tú no pagabas eso, pues eso pide dinero. Entonces, tú haces tu plan y esto es lo que pasa. Tú haces tu plan y necesito 300, vas al banco, el banco te dice te doy 250 y tú dices, ay, necesito 300. Pero está bien, con 250 yo arranco. Ok, arranca con los 250, te das cuenta que te faltaban los 50, te das cuenta que vinieron 20 change orders más y no eran 300, eran 350 y tú estás ahogado y qué sé ni qué. Entonces el empresario se las va buscando, ¿entiendes? Entonces, pues que vamos a empezar con un take-out y vamos a empezar con esto y lo otro y ahorra aquí y ahorra allá y entonces es más efectivo, esa etapa de niñez y la adolescencia es así, es muy, vas muy ahogado, vas bien ahogado. Entonces, cuando ya tú pasas eso, pues no es que no vas a tener retos en una etapa más adulta, pero ya es algo que corre más ordenado, con un financiamiento más robusto, ¿no? Y ya tú dices, mira, yo para poder dormir de noche tengo que tener una línea de crédito, tengo que tener unos ahorros de tanto para yo poder dormir tranquilo. Pero esas dos primeras etapas, son duras. Me encanta que haya hecho ese recuento porque yo creo que uno, le quitas como muchas personas se pueden intimidar, le quitas el riesgo a esa primera etapa infantil. Que eso mismo yo creo que es tu mensaje overall que me llevo de la conversación hoy, de que esa primera etapa de emprendimiento realmente no debe ser la etapa más atenuante que te esté cohibiendo de intentarlo, ¿verdad? Yo creo que, como tú dices, el costo
para comenzar puede ser tan sencillo como el papel, la visualización, el estudio, buscarte y darte cuenta que no es tan complicado esa primera etapa infantil. Y que también nos hayas caminado por cómo ese crecimiento a veces se come las mismas ganancias y uno tiene que también ponerse más creativo en esa etapa que tienes que estandarizar y a lo mejor reclutar gente para el equipo, cómo desarrollar esa cultura también. Y esa etapa me la llevo como cuando yo me vaya a sentar esta noche a hacer la visualización, cuántas cosas no estoy quizás viendo pero que quiero empezar a planificar para que cuando se den, pues uno pueda estar listo para eso. Te quería decir rápido antes, como parte del ping pong, si tú tienes algún líder, o puede ser coach, que tú admires por su estilo de liderato, que tú sientas que se asemeja y se compara al estilo de liderato que tú llevas en tu empresa. ¿Quién sería? Mira, en mi caso, yo he tenido, a través de mi historia, yo he tenido muchos mentores y he tenido grandes bendiciones. Como te dije al principio, mis papás, bregar con japoneses, mi partner in crime en muchas cosas, Pepe Dueño, Rafa Muñiz, gente en la producción de espectáculos. Yo tengo tanta y tanta gente que me han dado insumos que yo he sido un pillo. He sido un pillo porque yo he robado un poquito de todo el mundo. Y me he dado cuenta que cuando tú diriges un negocio, cuando tú diriges un equipo de trabajo, cuando tú tienes un sueño, que esa es la parte más bonita, pero a la misma vez retante de cuando tú estás liderando un sueño, es que tú tienes que convencer a gente de cosas que todavía no existen. Entonces llevarlos de la mano y darles confianza. Y cuando tú empiezas a tener un negocio, porque cuando lo estás haciendo tú solo, pues tú bregas y tú te levantas y resuelves y qué sé ni qué, pero cuando tienes terceros al lado tuyo, pues tú tienes que usar otras herramientas y a veces tienes que ser firme, a veces tienes que ser bien humano, a veces tienes que saber que hay gente alrededor tuyo que they're in a need to know basis, tú no le puedes contar todo a todo el mundo, pues entonces ¿qué tú les cuentas para que ellos se mantengan entusiasmados con el sueño, que ellos empiecen a compartir tu sueño y todo ese tipo de cosas? Entonces yo te diría que ciertamente de todas esas personas que yo te he mencionado, yo he cogido un poquito de cada uno y mi estilo gerencial utiliza y a veces yo digo, pues a mí me toca hacer esto como lo haría Rafa. A mí me toca hacer esto como lo haría Manabe, que era mi jefe japonés. A mí me toca hacer esto como lo haría mi papá o como lo haría mi mamá. Y yo copio mucho. Y quizás de esta entrevista yo copio 2 o 3 cosas y las uso, ¿sabes? Y bello. Y creo que esa es una de las cosas bonitas de la ruta empresarial, que en la ruta empresarial tú te vas alimentando. Y yo no me encantaría, si tuviera que volver a empezar, tener un éxito inmediato. Me perdería todo el viaje, me perdería todas las metidas de pata, tú sabes. Y yo creo que ese es no te puedo decir una sola persona, pero sí muchas que me han dado herramientas para que cuando tú estás cuando tú estás enfrente de una situación, o sea, cuando tú estás dirigiendo un staff meeting, pues tú tienes que usar unas herramientas. Cuando te estás reuniendo con el banco, tienes que usar otras herramientas. Cuando te estás reuniendo con clientes, tienes que usar otras herramientas. Y eso, pues yo he tenido esa bendición de que yo he podido absorber y no me molesta copiar, y lo hago, a veces lo copio exacto de cómo lo hace fulano y sutano. Y creo que esa es una de las cosas que yo recomendaría a alguien, es que sí, pueden tener una persona que diga, mira, yo pues, me gusta el estilo de Steve Jobs, o me gusta el estilo de esto, me gusta el estilo de lo otro, pero el que tiene la capacidad de utilizar diferentes cartas, y es bien raro tú encontrar líderes que usen todas las cartas, no sé si me sigue,
pero si tú vas cogiendo cartitas de una, entonces de momento tú tienes tienes un juego mucho más robusto, más completo. Pues que lo hagan así y que no tengan miedo de copiar. Ni copiar ideas, ni copiar conceptos, ni negocios, ni estilos gerenciales. Siempre con los valores, ¿tú sabes? La honestidad, la transparencia, la credibilidad, porque al final del día lo que te va a llevar es la credibilidad. Punto. Yo puedo correr, a esta altura de mi vida, yo puedo correr cualquier negocio que tú me pongas al frente. Porque todos terminan ¿dónde? En un P&L. Y si tú sabes leer un P&L, ¿sabes? Aprender la parte técnica, que si es billboard es una cosa y si es carros es otra cosa, pero después que tú aprendes la parte técnica, todo al final del día, ingreso menos gasto igual ganancia o pérdida. Y tú tienes que buscar la forma de que eso termine en verde, no en rojo. Así que yo lo veo así, he aprendido así y sobre todo uno también tratar de compensar, porque es bien difícil tú encontrar a alguien que pueda tener fortalezas en todas las áreas de negocio. O sea, tú tienes que saber juntarte, y yo eso sí lo hago, eso lo he hecho siempre. Yo siempre busco gente más inteligente que yo, más buena que yo, a trabajar conmigo. O sea, yo tengo un equipo de trabajo siempre que es gente que yo admiro, que yo quiero, que se han ganado, que aportan, que añaden, que yo aprendo de ellos, que tienen igual o más pasión que yo. Y eso pues es un skill set que vale mucho más que yo saber de algo en específico o seguir a alguien con un estilo específico. Así que pues yo tenía esa suerte. Eres un master recruiter. Yo soy un master recruiter, sí, yo soy un master recruiter, sí. Mencionaste que la empresa es familiar. No sé si le has dado cabeza en términos de qué quisieras que ocurra con el proyecto Hello Me futuro, si has vislumbrado que eventualmente te gustaría como empresario tener algún tipo de éxito o venta, o si ese es un proyecto que te encantaría que continúe dentro de la familia. Es una gran pregunta, con una rayita de indiscreción, pero está bien. Te voy a contestar. Mi compromiso con mis hijas era darle una educación. Check. Done. Ya esa parte la hice. Gracias a Dios la chiquita ya está en su residencia de la Escuela de Medicina. La del medio tiene su CPA, trabaja con nosotros. Isabel trabaja con nosotros. Ya de aquí para adelante, este es el Hello o no, hay unas profesionales que van a poder, como han hecho en Hello Media, van a poder ser exitosas donde quiera que ellas estén. Yo ahora mismo fluyo con esa cosa. Yo manejo Hello Media todo el tiempo pensando en crecimiento, porque en los negocios either you're growing or you're dying. So, yo siempre pienso en el crecimiento y ya yo estoy como 7 pasos adelante. Pero yo corro Hello Media como si yo la fuera a correr toda la vida. Si hay alguna transacción en algún momento, pues esas cosas pasan también. No estamos cerrados, no lo estamos buscando. It is what it is. Pero en el caso de Hello Media, yo creo que nuestro gran éxito es que cuando nosotros usamos la palabra familiar, no es que tengamos el mismo apellido, porque sí, 3 de nosotros lo tenemos, 4. No es que tengamos el mismo apellido, es que nosotros funcionamos como si fuéramos una familia. Y todos tratamos a los clientes como familia, tratamos a nuestros landlords como familia, tú sabes, y es ese ambiente familiar que es mucho más allá que la parte biológica, ¿no? Y yo, mi gran sueño siempre fue, mi gran aspiración de vida, actually, era poder dejarle a mis hijas una educación para que ellas puedan echar para adelante. Y esa parte, pues creo que la hemos logrado. Y ellas son una parte esencial del éxito de Hello Media. Yo aquí estoy hablando como quien dice prestado, porque el éxito que tenemos ahora mismo es de este equipo de trabajo que es espectacular.
Las personas que están de mi familia en el negocio no llegaron por apellido, llegaron porque ellos se habían ganado ¿sabes? Trabajaron mucho en otras cosas antes, robustecieron sus carreras, terminaron su educación y ahora vienen y aportan, tú sabes. Y eso pues es algo que va o sea, lo que pase de aquí en adelante Es lo que pasa. es lo que pase, es lo que pase. Me recuerda mucho a mi papá y a mi abuelo. Dicho sea de paso, mi abuelo, yo creo que mi abuelo murió en la cama pensando en qué más podía hacer con las propiedades que tenía para alquiler y que como que con ese siempre ese ímpetu de qué más puedo seguir haciendo. Mi papá tiene más de 70 años y ese hombre opera como si va a vivir 150. O sea, es un tema que es profundo. Yo sé que la pregunta es profunda porque el empresario sí, como proyecta futuro, puede soñar en cadena perpetua si lo ve fácilmente. Sí. Así que te reconozco por eso. Lo último que te voy a preguntar en términos de la importancia de tu familia y tener hijos. Nosotros estamos viviendo unos tiempos que la gente no está teniendo hijos. No sé si has visto que la tasa de fertilidad ha bajado un montón. Bien claro. La de Puerto Rico está en está en 0.85, que es por cada mujer que puede tener hijos, menos de una está teniendo hijos. ¿Cómo tú le aconsejarías a reflexionar a los jóvenes que están que están escogiendo su carrera, además de sus carreras, en querer formar esa familia? Pues mira, eso es una gran pregunta. Es una pregunta, probablemente es la pregunta más trascendental que hay en este momento. Más trascendental. Los países necesitan población, necesitan crecimiento poblacional para crecer como país. Sobre todo nosotros que estamos con la relación que nosotros tenemos en algo tan sencillo como los fondos federales. Son fórmulas de población. Entonces, si la población va declinando y la población adulta va creciendo, pues realmente el crecimiento del país no tiene la inyección económica. Por eso creo mucho en el empresarismo. Pero yo creo que lo que tiene que pasar ahora es que la generación tuya tiene que hablar, tiene que cambiar la retórica. Y porque ahora mismo la retórica de los jóvenes, y yo lo escucho todo el tiempo, es que los hijos cuestan mucho, que yo quiero viajar primero, que yo quiero esto, que yo quiero lo otro. Y déjame yo explicarte algo, tú eres papá ahora. No existe en el universo, no existe, por lo menos ha sido mi experiencia, no existe una satisfacción más grande que tener hijos. No existe. Criarlos, ayudarlos a echar para adelante, levantarlos. La satisfacción es única y hace falta vivirlo para entenderlo. Eso es cierto. Entonces, lo que hace falta es que personas como tú, si tienen una buena experiencia criando, aún con las dificultades y las amanecidas y toda la cosa, bla, 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 pues tienes que decir, ¿sabes qué? Yo quiero otro más y otro más. Y ¿sabes qué? Tienes que empezar a decirle a todo tu grupo de amistades, ¿sabes? Mano, esto está brutal, por no usar la palabra esto está brutal, ¿sabes? Brutal. Porque hay que empezar a cambiar la conversación. Y yo creo que en algún momento va a cambiar si eso pasa. Porque ahora mismo la conversación es, los ninis, ¿sabes? Me quedo viviendo en casa de mis papás hasta los 30 y pico de años, ¿sabes? No pago renta, tengo un trabajito, me voy de party todo el tiempo, sin compromiso, ¿sabes? Picoteo por todos lados. Pues eso en algún momento. Oye, y los papás también tenemos que empezar a votar a los hijos. Eso es cierto. Tú sabes, porque a veces, más o menos los compañeros míos de la generación nuestra, pues ya mi hija Isabel está en los 30, pues yo a veces veo amigos míos que los hijos viven en la casa y yo digo así,
¿what? Y es como, pues ahora tengo el nene en casa, es como un chiste. No, mira, bótala, que se resuelva. Y hay que empezar a sacarlos a la calle y que personas como tú que van teniendo hijos empiecen a regar la voz y a cambiar la retórica y a cambiar el esto. Porque si no hacemos esto, el país se nos va a ir en canto. Y probablemente ese ahora mismo, y creo que es una pregunta muy profunda que tú has hecho ahora, y es una invitación. Pero hay que cambiar la retórica de una manera rápida, dramática, y aprender a tener la valentía de que en esas conversaciones de, yo me voy a viajar a Europa, tú decís, ¿sabes qué? Mano, estás cometiendo un gran error. Aunque te cueste quizás ser un poquito antipático, un poquito fuera de grupo, un poquito metido, pero si no tenemos esa conversación, esto no, o sea, no va a fluir bien. Entonces después empiezan a tener hijos tarde en la vida y ya tienen uno y cuando están pensando el otro, pues ya se me hizo tarde, ¿entiendes? Sí, hay un tema del reloj biológico que es real. Sí. Te diría que en mi caso, para contarte la historia rapidito y con esto vamos a ir terminando ya, yo tuve el primero de tiempo. Yo tuve un hijo que no planifiqué a los 25 años. Y mucho de quien yo siento que era esa persona, qué bueno que murió, porque tenía que tenía que morir. Y mucho de lo que yo he podido tener, como tú dices, el orgullo, la satisfacción, es difícil describirlo si tú no lo vives. Y vivo agradecido que eso ocurrió porque realmente mi vida cambió totalmente. Eso me llevó y eso te eleva a nivel de adulto a tener más madurez, más responsabilidad. El tema financiero es curioso que lo traigas porque sí, hay un panorama fiscal más difícil para los jóvenes de lo que habían quizás para la generación en los 90 y 80 porque las propiedades están más caras, los salarios quizás mermados. Pero por alguna razón, cuando tú tienes hijos, cuando tú tienes el fuego, cuando estás en el fuego y el bote se está cayendo, tú tienes que resolver. Y muchas veces cuando tú creas familia, ahí es que tú quemaste el fuego del bote y tú tienes que resolver y te tienes que resolver. Y esa dinámica solo te la da cuando ya tú tienes que proveer para otra persona. Claro. Y yo creo que hasta como hombre te da cierto orgullo cuando tú sientes que tú estás ahí y que tú eres ese proveedor de esa persona y que como patriarca tú estás logrando que ese ser humano esté cuidado, tenga la ropa, tenga sus materiales y tenga su educación, ¿verdad? Y ahora yo estoy teniendo mi segundo hijo que cumple el año ahora en septiembre. Bello, felicidades. Con mi esposa y la realidad es que yo me lo he vivido con más agradecimiento todavía porque siento que en esta vuelta ya el otro tiene 12 o cumple 12 ahora en noviembre y ya ese niño pequeño ya no existe, ¿verdad? Ya se fue. Y cuando ya tú sabes que ya se fue, ya tú extrañas esa dinámica. Entonces yo teniendo ese espacio de 10 años entre medio, ahora cada cosa que hace el bebé yo estoy bien atento y sacándole el jugo porque hasta lo negativo que tú mencionas, la amanecida, cuando tienes que cambiar los pampers que ya pueden apestar si está comiendo rabichuela, como pasa con el mío, pues sí. en esas dinámicas tú dices, tú sabes que esto es algo tan pequeño, es un momento tan diminuto en lo que es el espacio de una vida completa, si eres bendecido, tienes salud y llegas a los 80, 90 años, que no es algo para criticar o sentirse poco a gusto porque es diminuto en lo que es el gran proyecto de vida que formar un ser humano. Yo vivo feliz por eso, feliz porque también tengo amistades que ahora están siendo padres por primera vez, están entrando en esa etapa. Y yo creo que me voy a llevar tu consejo de tener un poco más esa conversación más, ¿cómo tú dirías? Más retante en estas dinámicas sociales para eso. Sí. Y la última pregunta que te haría para ir resumiendo, Rafi, la conversación ha sido fantástica. Estamos como Jordan, que se ha retirado como 3 veces, digamos como 4 finales. Sí, pero bello, podemos seguir aquí. No, yo creo que podemos seguir aquí y podemos
quizás podemos hacer todo de nuevo. Dale, todas las veces que no quieras. estoy cerrado a seguir teniendo esta conversación porque creo que tienes mucho para aportar en lo que es el tema empresarial y el tema de vida y filosofías de vida. Pero que para ti, dentro de todo lo que hablamos, ¿cómo tú defines el éxito? Mira, el éxito es cuando tú sientes que es un sentido de realización, es un sentido de... porque míralo, otra vez, otra pregunta muy, muy profunda, ¿no? Pero éxito para un atleta de alto rendimiento es ganar una competencia, una olimpiada. Éxito para una persona que no puede caminar, dar un paso, es éxito. Y no hay éxito más grande que otro, porque y a veces nosotros podemos confundir que hay tanto insumo de las redes y de tanto insumo de afuera de lo que es éxito. Oye, si tú tienes un carro caro, una casa cara, o un crib, o sea, lo que tienes, o un negocio que lograste, o lo que sea. Pero ciertamente es cuando tú llegas a decir, ok, yo tuve este sueño, esta aspiración, o estos sueños, estas aspiraciones, y de momento tú sientes que en tu viaje de vida puedes realizar algunas de ellas. Ese es el sentido de éxito. Ese sentido ay, ¿sabes? Lo hice o lo estoy logrando o estoy disfrutando el viaje con esto. En mi caso, yo he tenido una vida, pero simplemente espectacular y le doy gracias a Dios todos los días, porque he tenido mi mezcla de tiempos difíciles de los que he aprendido, bendiciones, gente alrededor espectacular, una familia espectacular. Y al final del día, éxito para mí hoy tiene 3 nombres: Isabel, Sofía y Carolina. Eso es éxito para mí. Todo lo demás ha sido disfrute del viaje. Pero mis 3 hijas son mi éxito de vida. Es lo que yo soñé, es lo que soñamos en mi familia y le pudimos dar una educación y ellas son 3 personas espectaculares. Y esa es mi definición de éxito. Y si tú te puedes acostar de noche y decir, ¿sabes qué? Creo que hice lo que quería hacer. Es algo que la meta de que mis hijos echaran para adelante y darles educación y etcétera, 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 yo la escribí en un papel cuando tenía como 20 o 21 años. Yo la escribí en un papel. Todavía yo tengo ese papel. Wow. Así que cuando tú me preguntas esa pregunta tan y tan profunda, yo te diría que ese es mi éxito. Ese es mi éxito y eso son mi felicidad más intensa, es haber tenido mis hijas con todas las implicaciones de la crianza, todas las raspas de rodillas y todas las cosas. Pero eso es éxito y eso es lo que me da felicidad. Y por eso ahorita cuando me hablaste de que ahora los hijos hablan de no tener padres, de no tener hijos, o sea, esta generación no se dan cuenta que, ¿sabes? Tú puedes tener mucho dinero, puedes lograr compañías, puedes ser emprendedor, puedes ser esto, lo otro, y te vas a dar cuenta que en algún momento, aún con el éxito mayor, con el carro más caro, con la casa más cara, con la compañía más grande, tú vas a decir, aquí hay un vacío, aquí hay un vacío. Y con los hijos es otra cosa, porque los hijos llenan absolutamente todo. Todo. Y entonces esa continuación de vida, que ahora yo tengo una nieta, que estamos arrematadísimos, Camila Isabel, pues tú sabes, a nosotros pues
No hay otra, o sea, no hay otra fuente de alegría más grande que esa. Entonces, todo lo demás que hemos hablado ahorita de emprendimiento, bla, 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 pues son parte que ha rodeado. Entonces, la definición de éxito debe ser diferente para cada una. La tuya es tuya, la mía es mía y yo creo que, como te dije ahorita, o sea, muchas veces no conocemos éxito porque no sabemos a qué realmente estamos aspirando. Entonces, algo tan barato como un papel en blanco que tú cojas con un bolígrafo y digas, yo aspiro a esto, 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 y esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que me apasiona, esto te da a ti ¿sabes? La meta, te la pone ahí, o el camino. Y si tú caminas ese camino, cuando lo vas caminando, lo vas disfrutando y vas diciendo, ¿sabes qué? I am successful. Y mi éxito no depende ni del tuyo, ni del otro, ni del otro, ni del otro. Y hay gente que viven, ¿sabes? Hay gente que su definición de éxito es una vida más humilde, es una vida más de otra cosa, pero es lo que a cada uno le haga feliz. En mi caso, mi familia y mis hijas. Ese ha sido mi norte. Todo lo demás que he tenido ha sido como que de gratis, porque mi meta era esa y lo sigue siendo, criar a mis hijas. Bello. Oye, Rafi, no creo que podamos cerrar con mejor forma y mejor definición. Primero que nada, te quiero dar gracias por decir que sí y ser parte de lo que es la plataforma de nosotros y seguir contribuyendo con nuestra misión, que es empoderar a más personas en sus carreras, a que tomar mejores decisiones, tanto en su carrera como en su filosofía de vida. Queremos darte la oportunidad y el espacio, si quieres, de mirar esa cámara que tenemos ahí para que, si te quieren buscar, dónde buscar, en qué plataforma quieres que busquen, sea la tuya, la del negocio, o qué mejor manera iría un empresario para contactar a Hello Media. Pues mira, realmente yo me pueden conseguir en Hello Media. Mi dirección de correo electrónico es rafi@hellomediapr.com. Rafi Moreno en las redes sociales y Rafi Moreno Art en el lado del arte, que eso puede ser otra conversación. Sí, esa es la segunda parte. Sí. Pero ciertamente en Hello Media estamos a la orden. Nuevamente nosotros estamos súper comprometidos con que la nueva generación la queremos ayudar a echar para adelante. Nosotros somos resultado de ser emprendedores y atrevidos y curiosos. Y vamos a ayudar a crear un ambiente y dar todo lo que esté en nuestros recursos para que los atrevidos que estén viendo esto y necesiten atreverse, pues en confianza vienen y digan, me quiero atrever, y nos cuenten su idea, y con gusto, en lo que nosotros podamos, humildemente, con mucho cariño, lo vamos a hacer. Y que tengan hijos. Rafi, gracias por decir que sí. Ya tú sabes, hasta la próxima, hermano. Amén.